¿Dónde? San Lucas. San Lucas, gloria a Dios. San Lucas, vamos a leer San Lucas 23. San Lucas 23, versículo 32 en adelante. San Lucas 23, versículo 32 en adelante. Vamos a leer hasta el 49, así ya lo sabe. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? San Lucas 23, del 32 en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo leemos? Lo compartimos entonces en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y dice así: llevaban también con él otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvate a sí mismo, si es este el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Gloria a Dios. Hasta ahí nomás, vamos a orar. Amén. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos bendice, nos guía. Tu palabra, Señor, es la luz, Padre Santo, que nos ilumina en este caminar por este mundo oscuro, este mundo de tinieblas. Te pedimos, Señor, en esta hora, Padre de la gloria, que nos hables con palabra de ciencia, palabra profética, palabra, Señor, de sabiduría. Toca nuestra mente, nuestro corazón. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Padre de la gloria, llénanos con tu palabra, Padre Santo. Declaramos en esta hora que nadie, pero nadie, Señor, se vuelve a su casa tal como ha venido. Será lleno, Padre de la gloria, Señor, de tu presencia, llenos, transformados, Señor, con tu Espíritu. Te clamamos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús y bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y todos decimos: amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias, Señor. Gloria a Dios, gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron el martes pasado? Gloria a Dios. Los que no vinieron piden el té. Gloria a Dios. El martes pasado hablamos cuando Jesús entra a Jerusalén. ¿Cómo entra Jesús a Jerusalén? Entra montado en un pollino, dice, es un burrito. ¿Y qué diferencia hay en el burrito? ¿Y por qué no en un caballo?
muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no entró en un caballo? ¿Saben por qué? Porque un caballo dijimos que era símbolo de conquista, símbolo de autoridad, ¿sí o no? Símbolo de conquista, símbolo de autoridad, símbolo de aquel que iba a gobernar, pero físicamente aquel lugar o aquella nación. Jesús entra en un burrito porque es símbolo de paz, símbolo de paz. Los judíos estaban esperando, el pueblo judío, el pueblo israelita, estaba esperando el conquistador, pero no entendían que quien iba a conquistar, quien iba a transformarle la vida, entraba en un burrito y todos le daban la gloria, porque estaban esperando en él, porque habían reconocido que Jesús, ¿quién era? El príncipe de paz, el Mesías, el que iba a venir a traer paz para nuestras vidas, ¿sí? Lo habían reconocido, pero ellos estaban esperando algo que sea físico, no algo espiritual. Jesús ya había hablado, ¿sí?, de la conquista espiritual, ¿sí? Jesús había hablado de la conquista espiritual. Jesús venía para darnos esa paz, para darnos la salvación. Jesús entraba a Jerusalén para que se cumpla la palabra de Zacarías 9:9, cuando habían hablado, ¿sí? El Mesías llega montado, ¿sí?, en un burrito, sencillo, humilde, paz, ¿sí? La palabra del Señor venía como profecía en Zacarías, pero nosotros empezamos a ver el cumplimiento de la palabra aquí en estos pasajes, como leímos el martes, el cumplimiento de la palabra de Dios. Y hoy vemos, ¿sí?, nosotros somos partícipes, podemos ver lo que el Señor fue haciendo en este tiempo, lo que hizo en nuestras vidas. ¿Sí? Jesús vino a traer paz, Jesús vino a traer salvación para nuestras vidas. ¿Sí? Contrario a lo que el hombre creía. El hombre creía que venía a poner autoridad, que venía a sacar por la fuerza. Pero Jesús siempre nos habló, el Señor nos habló en su palabra, que su reino no es terrenal, que su reino, ¿cómo es? Espiritual. Su reino es espiritual. ¿Sí? Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice que Él venía a salvar a Israel, vino a salvar a Israel y vino a salvar ¿a quién? A todos los que creen en su palabra. ¿A quién? A todos los que creen en su palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué vino a ser? Porque dice la palabra de Dios que antes ya lo había hecho, ¿sí? Antes ya se había dado una victoria al pueblo de Israel. ¿Y cómo fue esa victoria que se había dado anteriormente? Cuando el Señor saca al pueblo ¿de dónde? Saca al pueblo de Egipto, ¿sí? Y el Señor dice que para poder encontrar la paz, para poder limpiar el pecado, ¿qué había que hacer? Había que presentar en ofrenda, ¿sí?, un cordero, ¿sí o no? Había que presentar en ofrenda un cordero. Y ese cordero no alcanzaba, porque ¿cuántas veces había que presentarlo? No al mismo, sino a otro, ¿no? ¿Sí? Una semana, un mes, un año, ¿sí? Según cada cuánto se presentaba ese cordero. Pero la palabra de Dios dice que ese cordero se tenía que seguir presentando. Se tenía que seguir presentando. Y eso no alcanzaba para limpiar, ¿sí?, el pecado, para limpiar nuestro pecado. Pero cuando dice la palabra que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, el Señor, un día antes de salir, le hace matar, ¿sí?, un cordero. Le hace participar de la carne de ese cordero, pero con la sangre. ¿Qué había que hacer con la sangre? Con la sangre había que pintar los dinteles de la puerta. ¿Por qué? Porque la última plaga iba a venir ese día. Antes de salir del pueblo de Egipto, iba a venir la plaga ese último día. Y todos aquellos que estén pintados en las casas con la sangre del cordero, ¿qué iba a suceder? El ángel de la muerte, la plaga, iba a pasar por alto, ¿sí? No iba a visitar las casas donde estén pintadas la sangre del cordero. Y dijo el Señor, esa es mi Pascua, esa es mi Pascua. Pascua significa pasar por alto. ¿Qué significa? Pasar por alto. Pascua significa pasar por alto, ¿sí? El ángel de la muerte no visitaba la casa de quién,
la casa de los israelitas, aquellas casas donde la sangre era el símbolo en cada entrada. Dice que el ángel de la muerte no perdonó a nadie, ni siquiera al faraón. El hijo del faraón, ¿sí?, murió en aquel lugar, en aquel tiempo. Entonces, el pueblo de Israel recuerda, ¿sí?, esas Pascuas, la salida de ¿qué? La salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces recuerde, ¿cómo recuerda el pueblo de Israel? Si usted conoce a algún judío, ¿sí?, va a decir hierbas amargas, ¿sí?, vamos a matar un cabrito, ¿sí o no? Pan sin levadura, son las comidas típicas de estos tiempos, ¿sí? Estos tiempos que celebramos, tiempos de Pascua. ¿Por qué? Porque dice la palabra que había que preparar rápido. ¿Cómo había que preparar? Rápido. Y había que salir. Entonces en estos tiempos el pueblo judío recuerda la salida de la esclavitud. ¿Qué recuerda? La salida de la esclavitud con la Pascua. El ángel de la muerte pasó por alto, ¿sí? Y hoy podemos decir gracias al Señor. Pero el Señor dice que ese cordero no alcanza. Ese cordero no alcanza, porque había que volverlo a hacer. Por eso la palabra nos dice que Jesús es el cordero. Jesús es el cordero pascual. Jesús es el cordero de Pascua. Amén. La palabra de Dios nos cuenta que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué dice la primera vez que lo ve? Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús venía al mundo para ocupar el lugar del Cordero. De ese Cordero que no alcanzaba o que no alcanza para limpiar nuestros pecados. Jesús vino a tomar ese lugar, el lugar del Cordero, para limpiar nuestros pecados. Por eso Jesús vino a traer salvación a nuestra vida. Jesús vino a traer paz a nuestra vida. Jesús vino a transformar nuestra vida. ¿Sí? Jesús vino a transformar nuestra vida. Jesús lo publicó, Jesús lo declaró, pero el mundo no lo entendió. Muy pocos entendieron la palabra de Dios, muy pocos entendieron el mensaje. Por eso cuando entraba a Jerusalén una semana antes de las Pascuas, ¿sí?, lo alababan, lo glorificaban, porque estaban esperando que sea el conquistador, pero el conquistador humano. Aquellos que lo aclamaban en la semana que hoy por hoy la conocemos, la Semana de Ramos. ¿Cuántos se acuerdan de la Semana de Ramos, Domingo de Ramos? ¿Vio? ¿Cuántos se acuerdan del Domingo de Ramos? ¿Sí? ¿Cuándo fue el domingo anterior? El Domingo de Ramos. Muchos de los católicos, el Domingo de Ramos, iban a la mañana, ¿sí?, a la iglesia con el ramito de ¿qué? El ramito de olivo. ¿Sí o no? Recordando la entrada de Jesús a Israel, a Jerusalén. Recordando la entrada de Jesús a Jerusalén. Aquel domingo donde aclamaban la entrada triunfal, donde aclamaban, donde glorificaban. Y la mayoría de los que estuvieron ahí en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, hoy eran los que lo estaban abucheando. Hoy eran los que lo estaban apedreando. Eran los que se pusieron en contra. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que Jesús tomó el lugar de ¿quién? ¿De quién? Del Cordero. Jesús tomó el lugar del Cordero. Jesús es nuestro Cordero pascual, el Cordero de Dios. ¿Amén? Jesús tomó ese lugar. ¿Sí? ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús tomó el lugar del Cordero? ¿Por qué Jesús tomó el lugar del Cordero? Y muchos dirán, ¿y tomó el lugar del Cordero? ¿Por qué? Y porque Él quiso. Sí, por amor. Por amor. ¿Saben por qué? Porque no alcanzaba con el Cordero anterior. No alcanzaba a perdonar nuestros pecados. No alcanzaba. Y como no alcanzaba, ¿sí?, alguien lo tenía que hacer. El Señor dijo: yo lo hago. Dice la palabra de Dios que nadie le quita la vida. Él la entregó por amor.
¿Cómo? Él la entregó por amor, nadie la quita. Y la palabra de Dios dice que es una sola vez y para siempre. En la antigüedad teníamos que matar al cordero una y otra vez y traer otro y no alcanzaba para la limpieza, lavado de los pecados. No alcanzaba. Pero dice la palabra de Dios que solamente Jesús puede limpiar nuestros pecados, que solamente Jesús puede perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que una sola vez es suficiente. Una sola vez fue hecho y para siempre. ¿Y para cuándo? Para siempre. Para siempre. Quiero buscar una palabra en Juan. A ver si lo encuentro. Juan dice así, Juan 19:15. Pero ellos gritaban: ¡fuera, fuera! ¡Crucifíquenle! Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? ¿Quién gritaba? Los israelitas gritaban: ¡fuera! Por Jesús, fuera, fuera. Y gritaban: crucifíquenle. ¿Quién era Pilato? Pilato era la autoridad. Pilato era la autoridad, quien tenía la autoridad en ese momento, ¿sí? Para decir si Jesús iba a la cruz o no. Lo habían llevado hasta ahí. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no podían hacerlo. Tenían que hacerlo, ¿sí? ¿Quién? La justicia de turno. Ellos no podía hacerlo la iglesia. Lo que lo tenían que hacer era la justicia de turno. Por eso lo llevaron a Pilato. ¿Pilato quién era? Representaba la justicia de turno, representaba a los romanos. ¿Sí? Nosotros no podemos tomar justicia por nuestra propia mano. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la comisaría, tenemos que ir al gobernador. ¿Para qué? Para que sea quien imparta la justicia. En aquel mismo tiempo también tenían las leyes, sí tenían las leyes, pero ellos no podían ejercer por ellos mismos. Tenían que llevar delante de quién, delante de la autoridad. ¿Sí? Lo llevaron delante de Pilato, pero ellos gritaban y todo el pueblo gritaba: ¡fuera, crucifíquenle! Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Porque ellos decían que Jesús era el rey de los judíos. Y entonces Pilato dijo: ¿pero cómo? ¿A vuestro rey quiere que crucifiquen? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Fíjense que cuando le conviene, reconocían a César como autoridad. No, ¿qué es César? César es un nombre. César es el nombre del cargo, ¿sí? No sé si usted habrá escuchado en otra oportunidad a de César. Es el nombre del cargo que se le daba, del título, como un título honorífico, ¿sí? Se referían al César como en el título honorífico. Eso significa César. Fíjese esto. César es el título honorífico. Dicen que no tenemos más rey que el César. Ahora, cuando les convenía, estaban reconociendo la autoridad. Pero mientras no les convenía, no reconocían la autoridad. Ellos muchas veces dijeron: el templo tiene su propia autoridad. Dijeron: el templo tiene su propia autoridad. Pero ahora que querían ejecutar a Jesús en la cruz, ¿qué estaban hablando? Estaban diciendo: César es nuestra autoridad. No tenemos otra autoridad. El gobernador es nuestra autoridad. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. ¿Sí? Pilato lo entregó a ellos para que fueran crucificados. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Y ahí sigue la palabra. Dice: llevaban también con él a otros dos. ¿A quién? A otros dos. Siempre acostumbraban no a crucificar a una sola persona, sino crucificaban por lo menos de a tres. Por lo menos de a tres. Y entonces dice la palabra de Dios que para ellos era todo lo mismo. Para ellos era todo lo mismo. Si este es malhechor, Jesús es malhechor, vamos a ponerlo con otros dos malhechores más. Era todo lo mismo para ellos. No había como dice la palabra, una acepción de persona.
No había diferencia. No, este era justo, este era predicador, no, este se equivocó, vamos a perdonarlo. No. Eran todos malhechores, todos ladrones. Todos ladrones que merecían la muerte. Todos ladrones que merecían la muerte. Entonces, para ellos. Entonces, lo que hicieron, dice que pusieron 2 ladrones más juntamente con Jesús. ¿Qué hicieron? Pusieron 2 ladrones más juntamente con Jesús. Pero dice la palabra de Dios, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo que hicieron, ¿sí? Salir como dice mi hermano Junior allá, Jolito, salieron del pretorio, saliendo del pretorio, ¿sí? Capaz que mañana lo escuchamos. El pretorio es el palacio del gobernador, que la Iglesia Católica lo expuso, ¿sí? O capaz que vio en este tiempo en la calle. Ese es el famoso Vía Crucis que hacen, ¿se acuerdan? El famoso Vía Crucis, salieron del pretorio, ¿sí? Lo dije bien bonito. Con la cruz cargada, ¿hasta dónde? Caminando hasta el monte de la Calavera. Ese es el Vía Crucis, el famoso Vía Crucis, llevando la cruz, siendo expuesto delante de toda la ciudadanía, ¿sí? Siendo insultado, siendo vituperado, ¿sí o no? Dice que los carpesían, le decían de todo, lo humillaban, lo escupían, aparte de todas las otras cosas que le habían hecho. Lo habían azotado, le habían puesto una corona de espinas, le habían puesto una capa roja, porque rojo significa autoridad, rey. Le habían puesto una capa roja. Le dieron un bastón de mando, le golpearon, le escupían. Dice, ¿cuánto dice? 70 latigazos menos uno. Dice que resistió, y ahí entra la palabra del principio, Isaías 53:3. Ahí entra la palabra, enmudecido, no abrió su boca, no se defendió. ¿Qué dice la palabra? Que no lo hizo por amor a vos, por amor a nosotros. No se defendió. ¿Pudo? Sí que pudo. Sí que pudo. Pilato le dice, defendete. Defendete, dale. Defendete. Y Jesús le dice, yo tengo autoridad, le dice Pilato, para dejarte ir. Así que defendete, decime algo para que te deje ir. Y Jesús le dijo, vos no tenés más autoridad que la que el Padre te dio, que la que mi Padre te dio. Y si mi reino fuera de este mundo, en este mismo momento, mis seguidores me estarían defendiendo y me estarían sacando la mano. En este mismo momento. Jesús le estaba explicando que estaba ahí, porque estaba ocupando el lugar del Cordero, porque Jesús estaba explicándole al gobernador que estaba ahí, porque estaba por amor a él también, por amor a muchos de nosotros, por amor a todos, a cada uno de nosotros. Le estaba explicando, si no se defendía era por amor. Era por amor. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Che, le hicieron llevar la cruz, le pegaron los latigazos, se burlaban, lo escupían. El pueblo se juntó para hacer eso. El pueblo se juntó para ver el espectáculo. Lo llevaron a la cruz. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Maldito es el que muere en una cruz. Es maldito. Fíjese usted, lo que hace el Señor, se hace maldito por nosotros. Se hace maldito por nosotros, por amor a nosotros. Se hace maldito a los peores bandidos, a los peores ladrones, a los violadores,
eran a quien llevaban a la cruz. Y nosotros hoy por ahí no nos damos cuenta, pero era un acto común. Era un acto común de llevar a todos los bandidos, aquellos que estaban haciendo cosas, llevarlos a la cruz, los exponían en la cruz públicamente, para que la gente los vea y pasen vergüenza pública. Pasen vergüenza pública por las cosas que habían hecho. Y muchas veces dice que los dejaban morir deshidratados, de hambre. Los mismos animales se los comían. Les quebraban las piernas para que puedan morir. En un acto de piedad, les quebraban las piernas para que puedan morir. Dice la palabra de Dios que fue clavado. ¿Cómo fue? Clavado. Tomás, cuando Jesús resucita a Tomás, es el que dice, si yo no lo veo, no lo voy a creer que fue él. Y Jesús se presenta cuando estaba todo cerrado en el aposento alto, todos sus discípulos, y que le dice, Tomás, no seas incrédulo, le dice, sé creyente. ¿Qué dijiste, Tomás, que habías dicho? Que si no metés el dedo en la mano, en el agujero, y en la mano en su costado, ¿no ibas a creer? Tomás, mira, acá tenés. Y le muestra los agujeros que tenía. Y le dice, vení, toca acá, donde fue la lanza. Fue clavado, exhibido públicamente. La burla. Todo el mundo espiritual, el contexto espiritual se vino sobre él. Todo el contexto espiritual se vino sobre él. En ese mismo momento. Las maldiciones, las enfermedades, todo en ese mismo momento se viene sobre él. Hoy nos tocó trabajar. Gracias a Dios. Y escuchamos en la calle personas que decían, che, es Semana Santa, es Semana Santa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y decían, no, esta Semana Santa hay que hacer los baños de oro. ¿Y cómo es? Bueno, no lo voy a explicar porque son cosas de brujería. Son cosas de brujería. Y aprovechan la Semana Santa para hacer pactos, para bañarse en el mundo espiritual de una forma, ¿no? Haciendo distintos pactos, porque el mundo espiritual se mueve también. El mundo espiritual se mueve en ese momento. Se está moviendo el mundo espiritual. Mientras muchos buscan a Jesús de corazón, otros están tramando cómo tener poder. Otros están buscando cómo tener poder. Otros están buscando cómo desterrar a otras personas, cómo destruir a las familias, cómo destruir a las personas. El mundo espiritual de la oscuridad está tramando cómo destruir, cómo seguir destruyendo. Mientras muchos de nosotros estamos dormidos. Mientras muchos de nosotros nos quedamos de huevito de Pascua. El mundo espiritual se está moviendo. Se mueve. Mientras muchos de nosotros nos olvidamos. ¿Qué significa Jesús en la cruz? ¿Por qué fue la cruz Jesús? ¿Por qué fue la cruz? Y cuando nosotros nos olvidamos y seguimos en nuestro mundo haciendo el don pirulero. ¿Sí? ¿Por qué el don pirulero? Cada cual atiende su juego. Cada cual está ocupado en la parte que más le gusta. ¿Cierto? Cada cual está concentrado en lo que cree que es mejor. Mientras nosotros nos olvidamos de todas las cosas, le damos la espalda al Señor, el Señor dice, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. El Señor nos está dando otra oportunidad, a pesar de que nosotros nos olvidemos, a pesar de que la silla está vacía. Hoy, personas pudiendo venir a la iglesia, no vienen a la iglesia.
Hoy personas pudiendo pedir ayuda en el Señor. No vienen a la iglesia. Pero ¿qué dice la palabra? Que tenemos que buscar en este tiempo donde puede ser hallado. Este es el tiempo donde puede ser hallado. Este es el tiempo donde vamos a encontrar al Señor, donde vamos a encontrar al Espíritu Santo. Este es el tiempo de buscar. Este es el tiempo de pedir. Este es el tiempo donde vamos a recibir del Señor. Dice la palabra de Dios, buscarle ahora porque puede ser hallado. Pero sin embargo, hay sillas vacías. Hay personas que están en la casa a ver qué miro. A ver qué hago. Me junto con amigos. Ay, no me gusta. El pastor me vino mal. No me gustan los zapatos que trajo el pastor aún. Mejor no voy a la iglesia. Ya me contaron, así que no voy. Sí. La palabra de Dios nos dice buscar ahora que puede ser hallado. Buscar ahora que podemos encontrar el perdón del Señor hoy. Porque estamos viviendo el tiempo de gracia. Hoy podemos corregir nuestra vida. Hoy podemos sacar nuestro boleto para que nuestro fin sepamos dónde vamos a ir. Pero cuando el pueblo ignora, cuando el pueblo mira para otro lado, Jesús seguía diciendo, Padre, perdona, porque no saben lo que hacen. Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y dice la palabra, y repartieron entre sus vestidos. ¿Repartieron? Sus vestidos. Echaban suerte. Echaban suerte. Algunos historiadores dicen que Jesús se vestía bien, que su ropa era tejida, pero de una sola vez, no sé cuántos tejen o cosen. Dice que hay diferencia entre coser algo por parte o tejer algo por parte. A ver cómo lo hago. ¿Se acuerdan que en un tiempo había personas que agarraban las bolsitas de los sachets de leche, los cortaban de modo de cortina? ¿Se acuerdan? Al tener de a cuadros, tiene un valor, tiene menos valor. Pero cuando la pieza es entera, tiene mucho más valor. Por eso dice la palabra que tomaron las prendas, porque eran prendas de valor. Y dice, no la vamos a romper. La vamos a echar suerte. A ver quién se la lleva, la vamos a sortear. Si este ya no la va a necesitar. La vamos a sortear. Los soldados sortearon la ropa del Señor. ¿Qué hicieron? Sortearon la ropa. Y el pueblo, ¿qué hacía? Miraba. Y aún los gobernantes, el pueblo, los gobernantes, si los gobernantes se burlan, imagínense el pueblo. Los gobernantes se burlaban y decían de él, a otro salvó. ¿Qué decían? Che, vimos milagros, estaban diciendo. Vimos milagros. Vimos cuando el ciego empezó a ver. Vimos cuando el sordo empezó a oír. Vimos cuando los paralíticos caminaban. Che, si salvó a otro, ¿por qué no se hace un milagrito y se salva a él? Si lo hizo con otro, ¿por qué no se salva a él? A ver, sálvate. En todo momento desafiando. En todo momento desafiando. A ver, orame. Si tanto vas a la iglesia. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tu vida no cambia si tanto vas a la iglesia? Sí. Es la gracia de Dios. Y si vas a la iglesia todos los días, a ver, orame. Algo tiene que pasar, orame. No es que vos oraste por alguien y ese alguien se sanó y qué. A ver, orá por vos entonces. Orá por vos. Tanto que estás así como una hilacha. ¿Qué hacían? ¿Qué estaban haciendo? Se burlaban de él. Lo injuriaban. Le decían de todo.
Se burlaban. Dale, salvate. Salvate a vos mismo. Mirá cómo está. Mirá cómo está. Salvate a vos mismo. Este es verdaderamente el Cristo. Este es el escogido de Dios. Mirá cómo está. Pero no se daban cuenta que Jesús seguía en ese lugar. Era por amor a ellos. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros, Jesús no se bajó de la cruz. Por amor a nosotros, Jesús siguió con esos latigazos. Por amor a nosotros, por amor a vos, Jesús siguió adelante con dolor, cargando la cruz, siguiendo, por amor al Señor, por amor a todos nosotros. Jesús sabía que era algo que tenía que hacer Él. Pero en su oración en el monte Calvario, en el monte de los Olivos, ¿qué dijo el Señor? Hablando con Dios Padre. Le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le estaba diciendo? Señor, Señor, sé que lo tengo que hacer. Sé que lo tengo que hacer. Pero si se puede evitar, Señor, que los hagan los ángeles. Porque Jesús estaba sintiendo en carne. Jesús estaba sintiendo. 100% Dios, 100% hombre. Le tocó hacerlo en carne. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Mientras los gobernantes lo provocaban, mientras lo escupían, mientras lo vituperaban, mientras se burlaban. Más de uno, si se burla 2 veces que vamos a la iglesia, ya no vamos. Más de uno dice: vas a la iglesia de vuelta. Y ahí ya no vamos más. Aflojamos. Pero sin embargo, Jesús siguió adelante. Jesús siguió adelante. Jesús siguió adelante. Sálvate a ti mismo, dice. A otros salvaste. Los soldados también me escarnecían. Me acercaban vinagre, dice para tomar. Y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si eres el rey, tenía que demostrar. Tenía que demostrar. Muchas veces te piden a vos: tenés que demostrar. Tenés que demostrar. ¿Cuántas veces te pidieron? Tenés que demostrar, a ver. A ver. Y nosotros decimos: no tengo que demostrar nada. Jesús se lo demostró por mí. Jesús ya lo hizo por mí. Yo vengo a la iglesia porque tengo cosas que corregir. Yo vengo a la iglesia porque necesito de Dios. Yo vengo a la iglesia. Había un hermano, hace años atrás, que iba a la iglesia. Y había unos muchachitos en la esquina de la iglesia que se juntaban a tomar. Y dice que cuando venían los hermanos con la Biblia, se burlaban. ¿Cómo le decían? Ahí va con la Biblia de vuelta, va a la iglesia. Y se burlaban: che, ¿a dónde va con la Biblia? Fue verdad esto, ¿eh? Y pasaban los hermanos. Y los muchachos en la esquina se le burlaban, pero se le burlaban mal y le hablaban mal. Muy mal. Hasta que un día uno de los muchachos se volvió. Dice: muchacho, perdón lo que le voy a decir. Perdón. Pero estos muchachos que ustedes se burlan, que van a la iglesia, estuvieron como ustedes. Y más, estuvieron peor que ustedes. Peor que ustedes. Y ustedes están aprovechando porque hoy el Señor les alcanzó. No provoquen. No los provoquen. Porque estos muchachos hacían peores cosas que ustedes. Si estos muchachos se vuelven a su vida anterior, no va a quedar ninguno de pie. Así que muchachos, ojo que están provocando. No provoquen. Porque los que van a la iglesia
Van a la iglesia porque tuvieron un pasado. Van a la iglesia porque tienen una necesidad. Porque muchas veces fueron cuestionados por la sociedad y pasaron por los peores lugares donde nadie quiere pasar. Así que en la iglesia vamos a buscar al Señor. No vamos porque somos buenos. Nos vamos porque fuimos 10 en nuestra familia y en nuestra comunidad. Vamos porque fuimos los que peores, los que necesitábamos de Dios. Vamos a la iglesia porque somos los que necesitamos el perdón de Dios para seguir adelante, porque nos la mandamos mal. Por eso llegamos a la iglesia, buscando que el Señor pueda alcanzar nuestra vida, buscando que el Señor pueda alcanzarnos. Si eres tú el Hijo de Dios, si eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. No provoques, no provoques. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. ¿Por qué? Porque había mucha gente en todos los lugares. El latín era como el inglés, el idioma conocido, más conocido que la mayoría hablaba. Después, según la región, los griegos y los hebreos. Por eso le pusieron en 3 idiomas, para que todo el mundo que pase por aquel lugar sepa lo que decía arriba el título. Para que todo el mundo sepa, que nadie se quede con la duda lo que decía. Este es el Rey de los judíos. Fíjese, este es el Rey de los judíos. ¿Sabe quién lo mandó a escribir? El gobernador lo mandó a escribir. Poncio Pilato lo mandó a escribir. Y cuando le reclamaron diciendo no, lo que está escrito está escrito. Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. ¿Se acuerdan que dijimos que fueron con él 2? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Al principio. Y uno de los que estaban ahí colgados con él le injuriaba. Y le decía, si tú eres el Cristo. Cristo significa Salvador. ¿Sí? El Salvador. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. ¿Vio? Sálvate a ti mismo. A nosotros, por supuesto. ¿Vio? Siempre queremos que haya otro que haga por nosotros. Siempre estamos pidiendo que haya otro que haga por nosotros. ¡Hacelo, dale! Y de paso entramos nosotros también. Y de paso, si lo hace, ¿sabes qué? Vamos nosotros por ahí. También. Sálvate a ti mismo, le gritaba. Y a nosotros, respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿Qué le está diciendo? Che, estás por morir. No seas malvado. Arrepentite por lo menos. Arrepentite. Ya te mandaste la macana. Si tan solo podés arrepentirte, en que sea en este último momento. No sabemos lo que puede pasar. Pero no sigas cabeza dura. No sigas por el camino que elegiste. Arrepentite. No sigas hablando mal hasta última hora. Arrepentite. Si estás a punto de morir, seguí nomás. ¿Cuántas veces escuchó eso? ¿Cuántas veces escuchó? Sigue nomás. Che, ¿cuándo va a cambiar? El mismo de siempre. Tenía su mismo corazón, su misma forma de vida. Se había resistido a ser transformado, se había resistido a cambiar. ¿Conocen personas así? Que se resisten al cambio. Me resisto al cambio.
nací así y voy a nacer, y voy a seguir así. Hasta el día que me muera voy a seguir así. Y saben que están equivocados. Pero para no darle la razón a otros no quieren cambiar. ¿Sabía? No quieren cambiar para no darle la razón a otros. Vos no tenés razón. Yo tengo razón. Y saben que no tienen razón. Pero siguen así para no dar el brazo a torcer. Si ni en el día de tu muerte vas a cambiar, estás condenado, estás a 2 segundos de irte. Y encima no te das el gusto de hablar, de decirle cuántas cosas. Nosotros la verdad justamente estamos padeciendo, le dice. ¿Qué le dice? Nosotros estamos bien, nos están por matar. Estamos siendo expuestos públicamente por las cosas que nosotros hicimos. Robamos, matamos, mentimos, violamos, destruimos, hablamos, muchas cosas hicimos. Entonces nos merecemos esto. No merecemos. Nos llevamos cosas ajenas, engañamos, tuvimos una vida en desastre. Nos merecemos lo que nos está pasando. Hay pocas personas que dicen, me merezco, che, lo que estoy pasando con el mundo. Me la merezco. Y si mi fin va a ser es por las malas decisiones que tomé en mi vida. ¿Qué le estaba diciendo el malhechor? Le estaba diciendo, che, fue tu decisión, fue la mía, la que nos trajo acá, a exhibirnos públicamente. Pero él, ¿qué mal hizo? ¿Qué mal hizo Jesús? ¿Por qué tiene que ocupar el lugar de ladrón? Igual que nosotros. ¿Por qué tiene que ocupar el lugar si él no hizo nada? Nosotros nos merecemos las cosas. Nosotros nos merecemos terminar como vamos a terminar. Pero Jesús, este no hizo ningún mal. Todo lo que escuchamos, todo de bien. Y Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí, viendo 2 tipos de personas, o escuchando 2 tipos de personas. Una que seguía en la vida, en la decisión que había tomado en su vida. Seguía, no me vas a cambiar. Y seguía insultando, y seguía declarando, si quieres hacer algo, sálvame a mí también. Y el otro, reconociendo y diciendo, estamos acá porque somos culpables. Somos culpables, le robé a alguien, hice algo en mi vida, somos culpables, somos pecadores. Por eso estamos acá. Uno no reconoce y el otro no reconoce las cosas que hizo. Por eso el que reconoce busca a Jesús. Por eso el que reconoce que estuvo mal busca a Jesús. Hay personas que no reconocen que estuvieron mal, pero le siguen increpando igual a Jesús. Sálvate vos y sálvame a mí también. Pero hay personas que no reconocen. Ahí está el cambio. Cuando nosotros podemos reconocer las cosas que hicimos mal. Amén. Cuando nosotros podemos reconocer, si me mandé la macana, metí la pata, pero ahora necesito ayuda. Reconozco lo que me mandé, pero ahora necesito ayuda. Solamente Jesús me puede ayudar. ¿Sí? Ahí está el tema. Ahí es cuando el Señor sale a nuestro encuentro. Ahí es cuando Jesús sale a nuestro encuentro. Cuando nosotros reconocemos, Señor, anduve en la prostitución, fui homosexual, Señor, veía pornografía, Señor, reconozco, pero hoy quiero cambiar. Hoy necesito cambiar. Señor, quiero que mi vida cambie.
Necesito que me quede acá. Cuando reconocemos, cuando tenemos el corazón abierto, es cuando Jesús empieza a escucharnos. Cuando Jesús empieza a escucharnos, cuando decimos, Señor, mira que no fui un buen padre, pero me gustaría tener la oportunidad de serlo. Mira que no fui un buen esposo, pero Señor, me gustaría tener la oportunidad de serlo. No fui una buena esposa, me gustaría tener la oportunidad de serlo. Señor, te pido hoy que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dice uno de los ladrones. No le dijo, Señor, sálvame, bájame de la cruz. Señor, le dijo, quiero entrar a tu reino. Quiero pertenecer a tu reino. Señor, no le pidió que le baje de la cruz. No le pidió y le dijo, resucitame con vos cuando vos resucites. No le pidió, no sabemos, ¿Saben por qué no sabemos si resucitó o no? ¿Por qué no sabemos? Porque dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia, tenía para el lugar. Que cuando Jesús resucita el tercer día, no solamente el Señor resucitó, sino muchos de los sepulcros fueron abiertos y los muertos se levantaron y salieron a visitar, salieron a buscar a su familia. ¿Sabían? Lo dice la Biblia. Muchos resucitaron juntamente con Jesús. A muchos el Señor levantó a vivir. Dice la palabra de Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no le dijo, no, dale, era una broma. Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy, no le dijo mañana, pasado, esperar, andar a cola con los cola. Le dijo, hoy. ¿Cuándo? Hoy. Cuando me arrepiento. Cuando busco acercarme al Señor. Cuando yo me arrepiento de mi vida, de las cosas que hago. Cuando le digo, Señor, quiero cambiar. Ahí es cuando el Señor dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice la palabra cuando era la hora sexta, las 12 del mediodía. ¿A qué hora? Las 12 del mediodía. La tierra se oscureció. ¿Qué pasó? Se oscureció. Se puso de noche. ¿Cómo se puso? De noche, a las 12, a las 12 del mediodía se puso de noche. Dice que 3 horas, 1, 2 y 3. 3 horas, el cielo, el día se oscureció. 3 horas, el día se oscureció. Dice la palabra, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. ¿Qué era el velo del templo? El velo del templo, esto lo tiene que saber. El velo del templo era una cortina, pero no una cortina como aquella, sino una cortina que pesaba una barbaridad. ¿Sí? ¿Y qué se hacía? Estaba una plataforma donde se ponían los desperdicios de los animales muertos que se ofrecían en el holocausto del cordero, lo tomaba el sacerdote y el resto era presentado, pero no entraba cualquier sacerdote, entraba solamente el sumo sacerdote. ¿A dónde entraba? Entraba detrás del velo.
O sea, ¿qué pasaba? Nadie lo veía cuando él entraba. Nadie lo veía. Entonces presentaba la ofrenda al Señor. Era el único intermediario entre el pueblo y Dios. ¿Presentaba qué? La ofrenda a Dios. Si el Señor aceptaba, el sumo sacerdote salía bailando, salía vivo. Pero si el Señor no aceptaba la ofrenda, el sumo sacerdote caía muerto. ¿Y quién iba a ir a sacarlo? Todo aquel que quería ir a sacarlo, moría también ahí adentro. Por el pecado, morían ahí adentro. Porque la ofrenda, el cordero, no era suficiente. No era suficiente. Entonces, ¿qué hicieron? Los sumos sacerdotes vivos, los sumos sacerdotes, empezaron a atar a los sumos sacerdotes con una soga. Con una soga. Y le daban soga, ¿no? Lo tenían acá y le daban soga. Y el sumo sacerdote se iba con la soga. Pero dice que de repente no escuchaban nada. Che, ¿qué pasa ahí adentro? Entonces, en el efod le pusieron campanitas abajo. ¿Sabía usted? En el Instituto Bíblico nos contaban eso. Se le ponía campanitas abajo. ¿Para qué? Para que cuando el sumo sacerdote esté con el incenciario y presentando la ofrenda, se lo escuchaba que el sumo sacerdote caminaba. Entonces las campanitas sonaban y decían, los sacerdotes que estaban decían, está vivo, bien. No sabían el tiempo que iba a tardar, sigue caminando, las campanitas suenan, está vivo, bien, ya va a salir, y de repente decían, no escuchamos más nada. ¿Qué hacemos? Y traerlo de la cuerda. Y lo traían de la cuerda, es verdad. Y lo traían de la cuerda, porque no podían entrar. Porque el que entraba, ¿qué pasaba? Moría. El pecado nos extermina. Porque siendo pecadores no podemos entrar delante de la presencia de Dios. Siendo pecadores no podemos entrar. No tenemos acceso delante de la presencia de Dios. Porque morimos automáticamente. Morimos. La palabra de Dios nos dice que el Señor hizo la obra. Que a través de la gracia del Señor nosotros tenemos entrada delante del Señor. ¿Y qué hizo? El Señor rompió el velo. Dice la palabra, rasgó el velo que separaba al pueblo de Dios. Se rompió el velo que separaba al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora es Jesús nuestro intermediario. Porque ahora es Jesús nuestro sumo sacerdote. Ahora si queremos llegar a la presencia de Dios, no necesitamos más del sumo sacerdote que lleve la ofrenda detrás del velo. Ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien se presenta delante de la autoridad máxima. Nosotros tenemos entrada ahora delante del Señor por el Señor Jesús. Por eso dice la palabra que una de las cosas que sucedió, el velo se rompió. Eso estaba significando que tenemos la entrada al Señor. El velo se rasgó por la mitad, dice la palabra, el sol se oscureció. Entonces Jesús clamó a gran voz. ¿Sabes lo que dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Entregó su espíritu al Señor. Entregó su espíritu al Señor. Ponía su vida en manos de Dios. ¿Saben por qué? Por amor al Señor. Cuando el centurión, el que estaba cerca, ¿no?, le vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, el centurión,
que lo había fajado todo el tiempo, el que lo había atravesado, ahora dio gloria a Dios. Verdaderamente era un hombre justo. Verdaderamente era un hombre justo. Y toda la multitud, los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Se acuerdan? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Eso era lo que te mandaban a hacer antes. Yo pecador, yo pecador, yo pecador. Por mi culpa, por mi culpa. Castigo de acá, castigo de acá. Que seas sentir culpable, que vos eres el culpable de todas las cosas, que vos eres el responsable de todas las cosas, que vos eres el responsable de todas las cosas. Pero todos sus conocidos, los seguidores, las mujeres, los que habían seguido desde Galilea, estaban ahí, de lejos, mirando todo lo que había acontecido. Iglesia, el Señor entregó su vida. Lo hizo por vos y lo hizo por mí. Lo hizo por amor, para llevarse todo el pecado de nuestras vidas. Porque nosotros no podíamos. No había cordero que alcance las mancanas que nos mandó a botar el mundo. No había cordero que limpie el pecado de las cosas que hicimos. No había cordero. Y el Señor se vio así como un nuevo cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si fíjate, la oportunidad que le dio a los malhechores. La oportunidad que a la misma hora de la muerte poder cruzarse con Jesús y poder tomar una determinación. Seguir con su vida o arrepentirse, reconociendo al Señor allí en la cruz. El Señor nos da la oportunidad. Seguir con nuestra propia vida como seguimos o reconocer al Señor. Podemos seguir con nuestra propia vida como queremos, la podemos seguir. Podemos seguir. Pero allá nosotros, allá aquellos que toman la decisión de seguir por su propia vida. Pero yo te puedo contar lo que dice la palabra. Que aquel malhechor que decidió reconocer al Señor, aquel malhechor que decidió reconocer al Señor y reconocer lo mal que había hecho, le dijo: Señor, quiero estar en tu reino. Y el Señor, por amor, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si reconocemos al Señor, tenemos la entrada a la vida eterna. Reconocemos al Señor. Reconocer al Señor, reconocer la obra de Dios. Reconocer todas las mancanas que nos hemos mandado no tienen perdón, pero Cristo tiene perdón. Si reconocemos al Señor la obra de la cruz, solamente en Él podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Dios te bendiga. Gloria a Dios.